la fe tiene que transformar. Si la fe no transforma, y es literal, una transformación es un cambio. Es un cambio de lo que yo creía a lo que ahora creo. Es una transformación de la manera como me comportaba a la que yo ahora me comporto. Es una transformación de la manera como yo hablaba a como yo hablo. Es una transformación en el nivel en la que yo me relaciono con otros, cristianos, no cristianos. Es una transformación en el trabajo. Es una transformación en el servicio. Es una transformación en la familia. Es una transformación. La fe activa. ¿Por qué la fe activa? Mire, es posible que en este momento a lo mejor usted dirá, bueno, Henry, ¿por qué vas a mencionar esto? Justamente, mis hermanos, porque cuando yo escribí mi libro que se llama Del rugido a la acción, hay algo que tiene que ver con el accionar, con el yo llevar a la práctica lo que yo creo. Y aquí es un tema bien interesante que nos puede ayudar a nosotros mucho a medir lo que se llama una transformación. Es decir, ¿qué es lo que se transforma? ¿Qué es lo que realmente produce que exista una transformación? Y nosotros en los creyentes, a la hora de tener una fe activa, se entiende como fe activa que no es una fe que está muerta. Y vamos a ir observando pasajes, porciones, para que veamos a lo que yo me refiero cuando nosotros decimos de que nosotros los creyentes tenemos que diferenciarnos a no ser religiosos. Porque le voy a decir algo muy interesante. Aquí hay varias palabras que uno muchas veces piensa que la fe es algo ciego, que yo no entiendo, que es algo estático, que yo de ahí como, bueno, nosotros somos creyentes y nosotros le creemos en Dios, perfecto. Pero de ahí hay una partecita adicional que justamente marca la diferencia en la parte activa de una fe cuya acción produce una transformación. Entonces, una de las inquietudes que siempre a lo largo de mi vida, desde que creí en el Señor, ¿verdad?, es que la fe tiene que transformar. Si la fe no transforma, y es literal, una transformación es un cambio. Es un cambio de lo que yo creía a lo que ahora creo. Es una transformación de la manera como me comportaba a la que yo ahora me comporto. Es una transformación de la manera como yo hablaba a como yo hablo. Es una transformación en el nivel en la que yo me relaciono con otros, cristianos, no cristianos. Es una transformación en el trabajo. Es una transformación en el servicio. Es una transformación en la familia. Es una transformación. Y muchas veces, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios? De que creemos que la fe simplemente se basa en algo muy privado, en donde yo estoy aquí creyéndole a Dios y hasta ahí. Y no. Y nosotros lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo Dios quiere que nosotros podamos aprender a la luz de la palabra de Dios cómo esa fe transforma. Y mire, alguien que nos pueda hacer el favor de leernos, y le voy a pasar ahí el micrófono, Susi se lo va a pasar al que quiera leernos, y quiero que comencemos precisamente en esta porción de Santiago. Santiago capítulo 2, desde el versículo 17. Santiago 2 y 17. Puedes encenderlo, Susi, que ya esté encendido, para que alguien nos los pueda leer. Y entendiendo por qué es Santiago el que toca esta porción en
las epístolas. Por favor, mi hermano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muy bien, es como cortito el versículo, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer para que volvamos por lo menos a entenderlo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Dice, así también, es decir, es como una comparativa con toda la porción que viene tocándose anteriormente. Y yo voy a empezar leyendo desde el versículo 14 para que veamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mis hermanos, aquí vamos a entrar en un tema que de verdad, aunque no lo creamos, es un tema que nos pone arrinconados contra la pared. Porque aquí se quita todo ese espejismo que muchas veces de religiosidad nosotros decimos, es que yo tengo fe en Dios, yo me voy a quedarme quietecito aquí, a esperar. Porque yo creo en Dios, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que tiene todo lo que está sembrado, lo que produce. Yo me voy a quedar aquí quietecito. Hermano, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Confía en Dios? ¿Será acaso eso, mis hermanos, que coincide de que la epístola a los de Santiago esté después de la epístola a los hebreos? Pregunto. Este es un estudio. Esto ya no es una prédica, esto es un estudio. Yo estoy haciendo preguntas y quiero la participación de la mayoría de mis hermanos, para que podamos ir entendiendo, mis hermanos, de una manera práctica. Como lo decía yo el domingo pasado, y se lo voy a decir de una manera a lo mejor hasta elegante, para que no suene así como duro. Dios no le va a resolver a usted lo que usted puede resolver. Se lo voy a repetir de una manera bonita, de una manera elegante. Mis hermanos, Dios no quiere hacer de ti un hijo inútil. Por esa razón, Dios permite que nuestra fe que tenemos en Él, en su palabra, nos pueda transformar. Nos transforma en carácter, en firmeza, en madurez. En no solamente para nosotros, sino que también podamos darle una palabra a una persona que necesita para que esa persona se esfuerce. Mis hermanos, las decisiones de cada una de las personas, creyentes o no creyentes, es lo que se conoce como libre albedrío. Es lo que el hombre decide y tiene como consecuencia un resultado. Si yo en este momento, en este preciso momento, yo no tengo un quinto en mi bolsa, ¿de quién será responsabilidad eso? ¿De Dios o de mí? Vamos a decirlo con fuerza para que podamos ir entendiendo, porque lo que quiero es que este estudio sea algo práctico y que nos transforme en nuestras vidas para que nosotros podamos influenciar en otros, porque eso es lo que es el liderazgo. Liderazgo es influencia, y esa influencia está basada en una formación. Un copero, imagínese usted un copero
que Dios utiliza para reconstruir unos muros donde probablemente había gente mucho más preparada. Pero Dios utilizó a un copero que precisamente tuvo un desarrollo, tuvo una inquietud, pero tomó decisiones basado en una fe. Y un escriba, precisamente como Esdras, que realmente a través de la palabra recibe una influencia, pero que tiene una fe, pero que tiene un accionar. Y esto, mis hermanos, es lo que hoy estamos estudiando. De tal manera que la fe activa transforma. Y entonces, muchas veces nosotros como cristianos entramos en una zona de comodidad y de confort en el cual nosotros, ¿verdad?, queremos indicarle a Dios lo que a mí me corresponde. Y yo siempre he creído, mis hermanos, de que Dios va a actuar en nuestras vidas sobre aquello sobre lo cual yo no tengo la capacidad y estoy limitado dentro de todo mi entender de lo que yo no pueda hacer, Dios me lo va a hacer. Sí me estoy haciendo comprender, mis hermanos, y esto es algo muy tremendo porque en esa medida vamos a ir creciendo. Pásale el micrófono a mi hermano allí que nos quiere comentar algo. Magnífico cuando hay participación. Te escuchamos, mi hermano. Me estás poniendo a pensar, bueno, tú sabes bien que trabajo en el campo y ahí hay algo interesante, porque lo limpio, está el terreno ya limpio, le doy una volteada a la tierra, pongo ya las líneas para sembrar una semilla muerta. Esta semilla la voy sembrando muerta, la tapo con la tierra, pero hay algo dentro de ella que la hace dar vida. Entonces, ¿cuál es la acción que debo de tomar yo? Mi responsabilidad para que esa semilla muerta pueda tener vida. Regarla, echarle agua, esperar pacientemente a que salga, porque no sale de un día para otro. A veces tardan 3, 4, una semana, a veces 7 días. Y fíjate qué curioso, la semilla más pequeña es la que tarda más en salir y la semilla más grande es la que brota más rápido. Brota más rápido. Entonces la acción es regarla y ya cuando salió, en ese tiempo de que tú no la viste, que salió, y accionaste al regarla, accionaste al abonarle la tierra, a echarle abono, tu fe, tu confianza es que iba a salir. Y cuando ya la ves que viene, como que te sorprende, ¿no? No, ya viene, ya salió la semilla, seguro ya va a dar el crecimiento. Pero ahí también hay que accionar más, porque no nada más es la pura plántula, el brote, sino que tienes que esperar el fruto. Entonces ahí ya sigues accionando hasta que te dé el fruto y puedas comerlo. Amén, amén. Es maravilloso, mi hermano. Entonces, vamos a tomar ese mismo ejemplo para que veamos cómo es la fe. La fe es que yo creo de que esa semilla que no estoy viendo nada, tiene vida en sí mismo, pero que necesita entrar en contacto con la tierra, con los abonos, con toda esa parte de la propia naturaleza. Pero yo tengo que hacer mi parte. Y eso no significa que yo le estoy quitándole a Dios lo que a Dios le corresponde hacer. Es como cuando un padre de familia, lo más maravilloso que posee es cuando ve a su hijo hacer lo que de verdad él ha querido, ha venido enseñando, educando, cuidando, protegiendo. Y cuando ese niño se hace un adolescente o una adolescente y empieza a tener un accionar, dice, wow, así es nuestro Padre. Pero ¿qué es lo que muchas veces, mis hermanos, en el término religioso, a nosotros nos hacen creer? Es que tienes que confiar en Dios. Claro, es que sí confío en Dios, porque si no confiara en Dios,
¿Cómo pudiera yo respirar? ¿Cómo yo pudiera tener control de aquellas cosas de las cuales yo no soy capaz de conocer? Yo le creo a mi Dios. Lo que no puedo hacer, mis hermanos, es renunciar a lo que a ti como individuo, como hijo de Dios, como creyente, te corresponde hacer. Y yo ponía el ejemplo el domingo pasado sobre lo que la misma palabra de Dios aquí dice claramente, que el que no trabaje, que no coma. Pero eso tiene una implicación mucho más compleja, porque tu cuerpo, que es una maravilla, pero una maravilla de la que le hemos creído a Dios, que nos ha creado a nosotros en una perfección, que si no fuese por el pecado, nosotros pudiéramos vivir 1000 años, 2000 años y no tuviéramos muerte, porque el pecado fue el que arruinó nuestro cuerpo, pero una perfección. Yo debo de cuidarlo. Por eso tenemos unas manos para servirnos el agua. Por eso nosotros tenemos el alimento para poder alimentar nuestro cuerpo, poderlo asear. Es decir, son unos ejemplos tan sencillos y básicos para que nosotros podamos comprender de que la fe no es muerta. La fe es activa. Y en la medida que nosotros vamos comprendiendo esa fe activa, Dios va actuando en nosotros, porque lo hemos visto cómo actúa a través de los ángeles sin que tú ni siquiera se lo pidas. Te protege, te guarda, te proporciona la luz del día para que la planta pueda florecer, te da la lluvia, es decir, sin que nosotros estuviéramos pidiendo. Ahora, cuando a la luz de la palabra de Dios nosotros escuchamos lo que es la oración, es una lección, es una enseñanza, que la oración, mis hermanos, es un recurso, cuyo recurso en el momento en que usted no tiene esa fuerza, esa capacidad de resolver aquello, usted acude. Es como el hijo con el padre. Y por eso el Señor en un momento determinado dice, pero ¿qué padre que su hijo le pida un pan, le da una piedra? Pues claro que no, pero imagínese que el hijo estuviera pidiéndole el pan permanentemente. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted como papá o como mamá? ¿Qué haría? Cuéntemelo. Es para que nosotros nos ubiquemos, mis hermanos, de que la oración de verdad es un recurso, pero cuyo recurso de verdad, tenemos que saberlo utilizar. Voy a ponerle varios ejemplos para que ustedes puedan ir participando. Fíjese, por ejemplo, cuando aquel hombre que se llamaba Naamán el sirio, ¿qué era lo que tenía aquel hombre? Lepra. Y entonces había un siervo que conocía de las cosas de Dios y conocía a un varón que se llamaba Eliseo. ¿Y qué fue lo que le dijo aquel hombre? Mira, era su dueño, ¿cómo se dice? Él era el siervo de aquel hombre que era un general de aquella tierra. Mira, ¿por qué tú no vas a aquella tierra? Él tenía fe. Y entonces el hombre lo convence y le dice, vamos a ir, y se va con un séquito a las tierras de Israel, a donde estaba aquel profeta Eliseo. ¿Y qué cree, mis hermanos, cuando aquel hombre llega? Fijémonos bien la ironía, pero es una lección detrás de esa enseñanza, que nosotros doctrinalmente la tenemos que entender para que vea cómo la fe activa transforma. Mire, ¿y qué le vamos a hacer a este hombre? Eliseo se quedó ayer. No, dígale que se zambulla 7 veces en el río Jordán y esa lepra se le va a quitar. Pónchale. Le tocó el propio ego a aquel general. ¿Y qué hizo Naamán? No, vamos a regresarnos. ¿Qué es esto? Esto no puede ser, chico. Pero ¿y bueno, y qué? Y vienen los pobres, por ponerle algún calificativo, humildes, sencillos siervos de aquel general y le apelan al sentido común. Dice, pero si te hubiese pedido que hicieses otra cosa mayor, más alta, más grande, ¿no la hubieses hecho?
Cónchale, fíjate cómo pasan estas cosas porque lo puso a pensar. Sí, sí, sí. Ve y hazlo. ¿Usted cree que Dios no le podía haberle quitado la lepra simplemente por la palabra que el mismo profeta le hubiese dicho? Claro que sí. Pero detrás de eso, mis hermanos, había una lección que es la que nosotros tenemos que abrazar para que nos sea de utilidad en nuestras vidas. ¿Cuál era la lección? Que la fe tenía que accionar para tener un resultado y que pudiera glorificar a Dios. No es porque Dios no podía resolverlo. Por un momento de que este es el fiel de una balanza. De este lado hay hombres, cristianos o no cristianos, que dicen, yo lo puedo, y yo lo puedo, y yo lo puedo. Ese es un error. Y hay del otro extremo, en donde dice, es que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Eso no sirve. Lo que quiero dar a entender, mis hermanos, que el creyente sobre la fe activa que transforma, Dios va a hacer algo que para aquel momento, el poder sanar una lepra donde la medicina era muy cuesta arriba, donde era una enfermedad contagiosa, donde la misma nación de Israel se le decía que tenían que poner aparte a los leprosos. Eso solamente Dios lo podía hacer. Pero eso sí, lo que aquel hombre tenía que hacer era creerle en la palabra que aquel Dios le había dado a aquel siervo Eliseo que le dijera, ve y zambúllete. Él tenía que ir y zambullirse. Por eso, mis hermanos, la fe activa que transforma no es la misma fe salvadora. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, la fe salvadora es lo que yo acepto porque ni siquiera proviene de mí. La fe salvadora viene por la exposición de la palabra de Dios y el Espíritu Santo produce fe en el inconverso, en cada uno de nosotros. No es porque usted sea más chévere, buena onda, y mira, esta cristiana sí creyó, el otro no creyó. Mentira. Tú estás aquí y yo estoy aquí solo por la pura gracia de mi Dios, que asistimos a un lugar donde escuchamos, ya sea de una persona, de una predicación, de algo que Dios se utilizó para que tú pudieras escuchar la palabra de Dios. Y ahí se produjo fe. Y esa fe fue la que te permitió creerle a Dios sobre el sacrificio de la cruz. Esa es una fe totalmente distinta a la fe de la que nosotros en este momento estamos abordando. Es una fe transformadora. Yo quiero que en este momento te hagas un recuerdo, así como lo que te vino a la mente de mi hermana. Y observa la transformación de tu vida. O si tú estás así en un mismo sitio. Hazlo ahí. Yo les voy a pedir, cierren los ojos un momentito para que hagamos este ejercicio. Porque si no, mis hermanos, esto se queda como en una teoría, en un aprendizaje. Obsérvate tú en tu mente, si tú en tu vida cristiana, a través de creerle a Dios, a creer a través de su palabra, tú has tenido una transformación. Y obsérvate desde el momento en que creíste hasta este momento. Y obsérvate si de verdad en este momento te estás estancado o estás en un proceso, porque también nos pasa. Pero ¿cuál es la verdadera lección? La verdadera lección es que la fe nos vive transformando permanentemente, nos vive transformando en los aspectos distintos, porque cada quien tiene situaciones, experiencias distintas. Pero esa fe que yo le creo a mi Dios tiene que manifestarse de algo práctico. Ya sea en resolver una salud, en resolver un estado financiero, en resolver situaciones de conflicto de familia, en resolver todo lo que tiene que ver con nuestra vida, está basada en la fe, de que yo le estoy creyendo a Dios. Y que mi Dios, lo que yo no puedo hacer, pero que hago, lo que sí tengo que hacer, Dios se va a encargar de resolver eso. Y esto es algo tan maravilloso, mis hermanos, que bueno, me quedan 9 minutitos y vamos a tratar de aprovecharlo. Mire,
Voy a citarles otra porción de lo que dice aquí en Gálatas 5:6. Mire lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Qué significa eso? Imaginémonos por un momento que yo tengo un conflicto con alguien dentro de mi familia. Y bueno, porque ¿quién no tiene dificultades con su familia, con su jefe, con el amigo, con la pareja? Tiene conflicto, pero yo le creo a Dios. Pero Dios me enseña a mí, en primer lugar, que tengo que perdonar. En segundo lugar, me enseña de que yo debo de hacer de esta manera, comportarme de esta manera. Y yo no lo hago. ¿Usted cree que esa fe me está transformando mi vida? No me está transformando mi vida. Por muchas veces que yo pase horas de rodilla postrado, y si no fuese así, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos gente que anda de rodilla, sangrando en la calle, que se viste de nazareno? Se lo puedo decir por mi madre antes de convertirse al evangelio. Mi madre, supuestamente ella era devota del patrono nazareno, y cuando habían durante Semana Santa, mi madre se vestía de morado, y mi madre iba caminando en la calle de rodilla, sangrando. Eso no era suficiente, porque esa es la parte de la religiosidad. La fe que transforma, mis hermanos, es creerle a Dios en lo que, como decía nuestro hermano Ángel, más de 7,000 promesas que no agarramos porque no creemos, pero no creemos porque simplemente estamos en una posición estática, esperando que Dios actúe, que Dios nos abra la boca, nos meta el alimento, como que si fuera... No, no es así. Pero vivimos orando. Le digo la verdad, a veces siento pena ajena, no por el acto de la oración, sino por no tener la convicción de lo que yo debo de hacer, lo que a mí me corresponde hacer. Son decisiones en las cuales te puedes equivocar, pero no pasa nada. Porque es obra del enemigo que te mete en la mente de que si tú tomas una decisión equivocada, el mundo se destruye. No, es un accionar. Miren, mis hermanos, en la fiesta de Caná, cuando estaban las bodas y llegó Jesús en aquel lugar donde habían aquella fiesta, el vino se terminó. ¿Y qué fue lo que precisamente le dijo María a Jesús? Ayúdales, lo estoy parafraseando. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Y sabe lo que hizo María? Le dijo a los sirvientes de la fiesta, hagan como Él diga. Hagan como Él diga. ¿Usted cree que aquellos sirvientes tenían la más remota idea de lo que iba a pasar allí? ¿Qué fue lo que pasó? Díganmelo ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Yo me emociono, ¿qué pasó? Pero vamos a decirlo, el milagro está muy bien, pero ¿qué fue lo que pasó? El agua se convirtió en vino. Claro, trajeron unas garrafas, imagínense, unos sirvientes, el Señor le dijo, busquen unas garrafas y llénenlas de agua. Este tipo está loco, ¿cómo? Llenarlas de agua, pero si lo que están es buscando vino. Fueron, buscaron las garrafas, las tinajonas, las llenaron de agua. Y cuando sacaron a servirlo, ¿qué fue lo que pasó? El vino había sido más exquisito que el que ellos estaban consumiendo. Y los comensales, los que estaban invitados, dijeron, bueno, pero esto nunca ha pasado. Si siempre el primer vino se sirve de primero y el que va quedando de último. Eso se llama fe activa, transforma, cambia. Nosotros, cristianos, evangélicos, con muchos años en el evangelio, que tenemos la palabra, que conocemos de la Biblia, y espera que el Señor actúe. No, Señor, ya yo estoy orando contigo, tú eres el que... Y tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú agotaste todos los recursos que estaban bajo tu responsabilidad.
¿O simplemente hiciste el primer intento o el segundo intento? Mis hermanos, la fe que transforma es una fe activa. Cuidado que hoy día el mundo nos lleva de una religiosidad que nos hace creer de que nosotros somos creyentes devotos en Dios porque oramos, nos cruzamos de brazos y esperamos. De tal manera, mis hermanos, que vuelvo otra vez a insistir en este tema porque el deseo de mi corazón es que nos llevemos esto. Mire, nosotros le creemos a Dios, porque sí le creemos a Dios, porque Dios nos los ha demostrado a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que la parte más cómoda, mis hermanos, es esperar que Dios nos los resuelva. Y entonces, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es hasta el último aliento de nuestra vida, de lo que está en nuestra capacidad, porque en la medida, mis hermanos, para que se pueda producir la transformación, mire lo que ocurre. Y estos son 3 palabras, apréndasela allí. Yo primero aprendo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo aprendo, ese aprendizaje me tiene que producir en mí un cambio. Si ese aprendizaje no me produce un cambio, yo estoy atascado, yo estoy frenado. Y cuando yo cambio es cuando yo me transformo, es cuando yo me estiro, es cuando yo salgo de mi zona de confort. Mire, le voy a mostrar aquí que saqué como resumen, mis hermanos, lo siguiente. Mire, aquí hay varios elementos, déjenme, lo tengo en otras notas que saqué. Déjenme compartírselos brevemente, porque considero que esto es sumamente importante. Mire, aquí hay, dentro de esta fe que justamente lleva, como se dice, una fe activa, están involucradas una serie de elementos que yo debo de entenderlo. ¿Cómo produce esta transformación? Mire, primero es según lo que dice Romanos capítulo 10 y versículo 17. Esto que está pasando en nuestras vidas, si nosotros ahorita no estuviéramos sentados en torno a la palabra, y créanme que esto no es de un día para otro. Cuando el hermano Ángel estaba diciendo de que él había pasado ese proceso de ayuno en ese templo, bueno, yo le voy a decir algo, yo no tuve ese tipo de práctica, pero les puedo decir que pasaba horas enteras escuchando a maestros, a hombres de fe, enseñando la palabra, que justamente esa palabra en mi juventud generó una transformación que usted no se la puede imaginar. Es decir, lo que hoy en día yo soy no es porque simplemente, caramba, me leí 3 libros. No, fue el estar presente ante hombres y mujeres que me arrinconaban, no ellos, a la luz de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo generaba dentro de mí una serie de, como una revisión profunda, en donde entraba en cuestionamiento y eso me hacía llorar, me hacía sentir mal, me hacía sentir de que no actuaba, de que no hacía, y todo eso iba generando una transformación. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, lo que estamos haciendo nosotros. Viene un segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento, mis hermanos? Esa confianza